lo más cercano que usted y yo podemos tener como cierto de lo que es Dios es saber que ese ser es incapaz, es incapaz mi mente de agarrarlo. No lo puedo abarcar con mi mente. Por eso cuando se le presenta a Moisés y Moisés le dice, ¿y cuál es su nombre? ¿Y qué le dijo Dios? Yo soy el que soy. Eso traducido al castellano, ¿qué significa? No me puedes abarcar con un nombre, no me puedes abarcar con un pensamiento, con una idea, con un concepto. Yo no soy eso. Yo soy más que eso. Soy el que soy. Punto. Cuando usted y yo vamos a orar, dice Jesús, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ustedes y yo hemos recibido otra clase de Dios, un Dios idea. Un Dios chiquitico, depende de la mentalidad que yo tenga. Ustedes vieron claro ahorita, por ejemplo, en la pandemia. ¿Ustedes no se dieron cuenta que el mundo entero tiene un Dios chiquitico? ¿Ustedes no se dieron cuenta que hasta los obispos y los curas cerraron las iglesias y temblaron porque el Dios de ellos es un Dios concepto, un Dios idea, un Dios chirriquitico y no era capaz de cuidarnos, de protegernos y de sanarnos? ¿No se dieron cuenta? Decir que el mundo creía en ese Dios que hizo todas las cosas, el Todopoderoso, que era capaz de protegernos, que era capaz de salvarnos, que era capaz de curarnos, y si nos moríamos, era capaz de darnos la vida eterna, el reino de los cielos. Ese Dios, el mundo lo rechazó. ¿Se cumple lo que dice Jesús? Él era la luz del mundo y la gente prefirió las tinieblas. Vino al mundo y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Dígame si eso no fue lo que pasó. Hasta las iglesias cerraron y la gente prefirió no ir a misa y no recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque nos han vendido una idea de Dios. Porque nos vamos a morir y todavía no hemos conocido al Verbo hecho carne que habitó entre nosotros, aquel que desde el principio ya existía antes de la creación del mundo, que era Dios y que por Él fueron hechas todas las cosas y que sin Él no se hizo nada. ¿Se imaginan que ustedes y yo llegáramos a conocer a ese Dios? No tendríamos ningún problema. El salmista, por ejemplo, tarea para la casa, en el Salmo 94 dice, venid aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con canto. Porque el Señor es un Dios grande. Escuche. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Miren esto, dice el salmista, tiene en sus manos las cimas de la tierra, dice el salmista. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Ese es nuestro Dios. El que tiene en sus manos las cimas de la tierra. El que hizo el mar y cuanto lo contiene. Oye, pero nos vamos a morir y todavía no hemos conocido a ese Dios. Nos vamos a morir y no hemos confiado en ese Dios. ¿Se acuerda que en plena pandemia aquí meditamos el Salmo 91? Que muchos de ustedes se lo saben. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia, el coronavirus, que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, y a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados, porque hiciste del Señor tu refugio, tomástele Altísimo por defensa. No se acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado orden para que te cuiden en el camino. Te llevarán en sus palmas. Mira. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece. Caminarás sobre áspides y víboras. Pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré.
Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará, lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo protegeré. Le haré larga vida y le haré ver mi salvación. Oye, el Señor nos lo promete. Pero ¿cuál es el problema? Que todavía no damos el paso. Crecemos a nivel corporal, crecemos a nivel económico, crecemos a nivel intelectual, crecemos a nivel lo que usted quiera, pero a nivel de fe no crecemos. Es la misma fe que cuando niños, estática, una fe estática, enana. Por algo Jesús dice, remamar adentro, no tengan miedo en creer en Dios. Los apóstoles dudaron de Dios y Él les decía, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Dios nos reveló todo. San Pablo, en Efesios 1:25, dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, pues por medio de Él fueron creadas todas las cosas, celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. ¿Cuándo vamos a conocer ese Dios? Por algo Jesús dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y dice, a Dios nadie lo ha visto. Jesucristo lo dio a conocer, lo reveló. Pero si Él lo reveló a través de la palabra, porque la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, Él lo reveló, aquí está escrito. Pero ustedes y yo no somos capaces de leerlo. Hermanos, Él es la palabra y la palabra se hace carne en ti y en mí. Porque dice el 1:14 de Juan. La palabra se hizo carne. No solamente se hizo carne en el vientre de la Virgen María, tiene que hacerse carne en ti y tiene que hacerse carne en mí. De eso se trata. ¿A qué vinimos nosotros a este mundo? A hacer el plan de Dios. ¿Y dónde está el plan de Dios? Aquí. Lo reveló Cristo, el plan de Dios en la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Encarnarlo, hacer la carne, practicar lo que dice aquí, punto. Encarnarlo. Nos vamos a morir y no hemos encarnado la palabra de Dios. Y porque no la hemos encarnado, hermanos, no podemos ver la grandeza y el poderío de Dios. Ustedes me conocen, estamos en mi pueblo. Cada uno, ¿cuántas personas hay en Puerto Nuevo? Y cada cabeza de cada persona que hay en Puerto Nuevo piensa una cosa y el otro piensa otra cosa y el otro piensa otra cosa y cada uno piensa lo que le viene en gana sobre lo que Dios ha hecho con mi vida y que ustedes han visto cómo he podido ayudar a tanta gente y sigo ayudando a tanta gente y que ustedes no tienen explicación y que yo tampoco. Pero la gente comienza a echar cabeza y cada uno dice lo que le da la gana. Y tiene razón. Pero lo que no han descubierto es que siendo un hombre igual que ustedes, con errores y pecados igual que ustedes me conocen, soy del pueblo, me vieron nacer, me vieron crecer, han compartido conmigo, a pesar de todo eso, he creído en la palabra de Dios y he hecho el esfuerzo sobrehumano, sobrenatural, de encarnar la palabra de Dios a tal punto que Dios ha hecho maravillas a través de mí. Y entonces ustedes no tienen explicación, ni yo tampoco. Pero sí podemos contemplar que cuando la palabra de Dios se hace carne, habita en medio del pueblo y el pueblo puede descubrir que hay algo sobrehumano. Sobrehumano. Vean ustedes, tengo más de 4.000 videos. Tengo más o menos algunos 2.000 ya montados en internet, otros 2.000 por montar, por decir algo. Y ustedes ven que siempre les he predicado con la palabra de Dios, con capítulos y versículos. Y díganme si eso es humano. He debatido con pastores en todas partes, le he latido en la cueva a los protestantes. He ido a Estados Unidos, los reté, los enfrenté, les mostré que eran mentirosos. Díganme si eso es humano. Díganme si eso se puede hacer. ¿Ustedes pueden hacerlo? De grabar esas citas y con exactitud que lleguen en el momento con todas las ideas. No, eso no se hace. ¿Por qué ha sucedido en mi vida? Porque yo he creído en la palabra. Porque mi ejercicio no es como ustedes piensan.
agarrar y aprenderme como que está al caletre, aprenderse algo. No, Señor. Lo mío ha sido hacer un esfuerzo, leer la palabra y encarnarla. Creo esto que está aquí. Que los demás no lo crean, a mí qué me importa. Creo que es palabra de Dios y creo que el que lo dice es el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, y yo apuesto a él lo que sea. Apuesto, meto las manos en el fuego por él. Me arriesgo a lo que sea por él. Y cuando he hecho ese ejercicio, él dice, puesto que este hombre ha metido las manos en el fuego por mí, ha hecho todo tratando de hacerlo, tratando de practicar a la medida de la posibilidad y la gracia que Dios me ha dado, la palabra del Señor. Entonces esa palabra de Dios surge efecto, actúa en medio del pueblo y la gente lo ve, la gente no lo entiende y la gente se pregunta y no tiene respuesta. Entonces inventan y dicen todas las tonterías a vida y por haber. Pero no se dan cuenta que es el llamado de Dios. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿qué Dios tenemos? ¿En qué Dios creemos? Ustedes no saben cuánto me ha costado a mí poder creer en el Dios Todopoderoso, sacar la idea que me vendieron de Dios. Un Dios, un Dios verdugo que está pendiente en qué momento fallo para castigarme y mandarme para el infierno. Un Dios que lleva cuenta de los delitos. Un Dios que... No, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios cercano, que te conoce y que me conoce. Un Dios que no vino por los justos, que vino por los pecadores. Un Dios que no está esperando a que tú caigas para condenarte, sino está esperando para levantarte, darte la mano y decir, yo no te condeno, levántate, sigue adelante. Ese Dios no lo dieron a nosotros. Ese Dios nos lo quitaron. El Dios de la Biblia, el Dios verdadero, nos lo han quitado y nos han vendido una idea de Dios y eso es idolatría. Hoy Jesucristo viene a reclamar y dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Si quiere, siga leyendo para que vea. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En ese Dios que yo creo y que usted cree, en él está la vida. En él está la vida. Nos la dio y un día nos la pedirá y tendremos que irnos con él. Hasta eso nos han robado. Ya la gente no piensa que al morir se van con Dios. Ya la gente piensa que al morir se acabó. Muerto el perro, se acabó la sarna. O sea, la teología protestante ha calado en la mente y el corazón de los católicos. Ahora los católicos cuando muere un familiar lloran y dicen, se acabó, ya no lo volveré a ver, ya no. ¿Cómo que no? Lo que Dios enseñó que la palabra del Señor, que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Dónde quedó? Les he preparado un cielo, un lugar, una mansión para que donde yo esté estén también ustedes. ¿Dónde quedó? Eso lo tiraron a la basura porque se nos olvidó que el Dios Todopoderoso es el Dios de la vida. Sigue. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cristo es la luz. El mundo es las tinieblas y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Yo lo he visto. Yo lo he visto. He ido por el mundo. He predicado la palabra de Dios. Ustedes no saben el poder que tienen los protestantes en el mundo. El poder que tiene el mundo, las mafias que hay en el mundo. Me he defendido por todos esos lados y a pesar de las mentiras de los protestantes, la luz ha ido alumbrando a miles de personas en el mundo entero. A través de este video, los que están en otros países pueden decir si es verdad o mentira. Cómo ha calado la palabra de Dios en otras personas, no de aquí, en otros lugares y de aquí también, en muchas personas. ¿Cómo? Porque la luz resplandece en medio de las tinieblas y nadie la puede ocultar. Pero nos hace falta creer en ese que es la luz, en ese que es la vida. Y nos hace falta creer a tal punto
que agarremos su palabra, convencidos de que es verdad, y la practiquemos, y eso se llama encarnarla. Y de esa manera nos convertiremos también nosotros en luz en medio del mundo. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo, dice el Señor. Para hacer eso, debemos encarnarnos la palabra de Dios en nosotros. Pero para que ustedes vean cómo hemos despreciado a Cristo, hasta los más católicos, que son ustedes los que vienen a misa, hasta los más creyentes, que son ustedes que vienen a misa, no leen la Biblia. Díganme si no se sigue despreciando a Cristo. Díganme si la palabra que se hizo carne no se sigue despreciando. Díganme si no vino a los suyos y los suyos la rechazaron. Díganme si no la siguen rechazando. Díganme si todavía falta por encarnarse. Si ustedes que son los más católicos no leen la Biblia. Y también le hablo, por ejemplo, a los sacerdotes y a los obispos. Si los obispos y los sacerdotes, que son los ministros de Dios, ministros de la palabra, no leen la Biblia, ¿qué se espera de los demás? Ahora comprenden por qué la palabra no se hace carne. Porque para que se haga carne hay que practicarla. Y para practicarla hay que conocerla. Y para conocerla hay que leerla. Y no tenemos tiempo para eso. Estamos muy ocupados. Porque no tenemos la convicción que la palabra de Dios es la revelación del plan de Dios. Dios tiene un plan para salvar al mundo. Lo expresó por medio de Cristo en las Sagradas Escrituras. Dejó plasmado con la palabra de Cristo todo el plan salvífico. Pero ustedes y yo no tenemos ni el más mínimo interés de conocer esa palabra, ni el más mínimo interés de que esa palabra se encarne entre nosotros, para que habite en medio del mundo. Papá, en su hogar, tú eres la luz y ha de encarnar la palabra de Dios en tu vida para darle a la familia. Mamá, tú eres la luz y ha de encarnar la palabra de Dios para que los hijos agarren. Hijos, tú eres la luz. Ha de encarnar la palabra de Dios para que sus hermanos y para que sus compañeros y para que sus padres puedan empaparse de esa luz de Cristo y puedan encarnar la palabra de Dios. ¿Cuándo lo vas a hacer? Te vas a morir y le vamos a colocar un letrero: aquí yace el resto de un católico que se murió sin conocer el plan de Dios plasmado en la Sagrada Escritura, porque nunca tuvo tiempo para leer la Biblia. ¡Qué desgracia! La desgracia más grande que le puede tocar a un cristiano. Ese es el colmo del cristiano. Ese es el colmo del creyente. Siempre decimos, ¿cuál es el colmo del cristiano? ¿Cuál es el colmo del católico? Decir que la Biblia es palabra de Dios, pero no leerla. Decir que la Biblia es el plan salvífico de Dios plasmado en la Sagrada Escritura, pero no quiere leerla ni quiere practicarla. Entonces, ese es el colmo. Ya, ese es exagerado. ¿Cuándo nos vamos a convencer? No hay esa, llamémosla así, no hay esa costumbre, no hay esa convicción. ¿Y cuál es el llamado de Dios hoy? Que los suyos no han querido recibirle. Porque Él es la palabra que se hizo carne en el vientre de María y que quiere seguir haciéndose carne en ti y en mí, pero que nosotros no queremos recibirle. No queremos encarnarle. Sigue leyendo. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Ese último pedacito. ¿Cuál era el fin de Juan? Venía, él no era la luz, él daba testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. ¿Cuál era el fin de Juan? Hablar de la luz. ¿Para qué? Que todos creyesen por él. Queridos hermanos, aquí está el detalle, dijo Cantinflas. Cristo es la palabra, Cristo es la vida, Cristo es la luz. Miren cómo la Biblia lo llama a Cristo, de mil maneras. Comienza diciendo, Él es Dios, Él es la palabra, Él es la vida, Él es la luz. Pero aquí dice,
para que todos creyeran por Él. Él es la palabra encarnada. Él es la palabra que se hizo cercana a nosotros. Es la palabra de Dios. Para que todos creamos por Él. Le creamos a Él. Por eso en el versículo, como en el 16, dice, la ley vino por Moisés. ¿En el 16 o en el 15? El 17. El 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, La gracia ahí y la verdad, y, la verdad subraye, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. por medio de Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros?